Bueno, chicos, buenos días a los que nos saludamos. Simplemente queríamos, ¿se acuerdan? No sé, para los que estuvieron ayer acá en la virtualidad, habíamos hecho un ejercicio. Ahora yo voy a borrar todo esto acá para que nos quede espacio. Ahí está. Habíamos empezado justamente con un ejercicio. Yo voy a intentar ir dibujándolo acá y lo vayamos resolviendo juntos, porque la idea era justamente... La idea era de que lo pudiésemos hacer juntos al trabajo. Nos quedó pendiente de ayer, Fabián, justamente. ¿Tá? La idea era hacerlo entre todos. Así que bueno, vamos a ver si no se me borra de nuevo todo acá. Tochi, Fíjense que... ¿Puede Sí, ser que haya quedado una preguntita? sí, exactamente, sobre eso. eso te iba a decir. Sergio hizo gráfico a los chicos que estuvieron presenciales, Exactamente, sobre eso estoy tratando de dibujar ahora. les dejó tu preguntita. La preguntita. A ver si... Fíjense, yo voy a tratar de dibujar el gráfico lo más parecido posible a lo que le habíamos propuesto ayer. Por acá habíamos dibujado una asíntota. ¿Tá? Y la gráfica, que vamos a dibujarla con otro colorcito, acá vamos a ver. Fíjense que la gráfica que teníamos que hacer era algo más o menos así. ¿Tá? Yo se las dibujo ahora. Y fíjense que mi lapicito no tiene mucha precisión, pero tenía una forma más o menos así. ¿Tá? Después a partir de acá la función tomaba una forma más o menos así. Acá se hacía asíntota. Y nuevamente después de la asíntota, la función nuevamente, era más o menos así. Inclusive le habíamos llamado a este punto, el punto x1. Profe, yo ahí la tengo del revés a la última curva. Ahí está. También, Ah, ¿la tenés para abajo también también? rosa la otra la Ah, asíntota por perfecto. abajo. Perfecto, ya la borramos entonces, a ver si no se me borra todo. Ahí está. Bien, vos también la tenías dibujada para abajo. Tenés razón, vamos a dibujarla para abajo. Era también asíntota, pero hacia abajo, así. ¿Así? Ahí está. ¿Así la teníamos? Muy bien, entonces le llamamos punto x1 este, ¿no es cierto? Este era el puntito x1. Acá teníamos Sí. 0. ¿Y dónde sí? Pasaba el eje X. x2. ¿Cómo que pasaba el eje x? A la Desde que derecha, lo Tochi. cortaba a la Claro. derecha. ¿Acá? A la derecha la ¿Esta? asíntota. No, Es esa, la Esta. asíntota. Bueno, hacemos la de eje x entonces. Yo tenía que ir asíntota con el perfecto. No lo recordaba bien. Algo así. Vamos a hacer ahí. Ahí está. Más o menos, ¿no es cierto? Entonces díganme si, para que tengamos la misma gráfica todos, ¿no? Bueno, fíjense que acá había entonces, acá vamos a tener que tener otro puntito más, entonces vamos a llamar este punto x3. Y bueno, y la consigna era, dada esta función, ¿no es cierto? Dada esta función f de x, que si tuviésemos que establecer cuál es el dominio de esta función, el dominio de esta función van a ser todos los reales excepto x2, ¿no es cierto? Que es donde la función no está definida. Y la consigna es tratar de hallar la gráfica, de hacer la gráfica de la función f' de x. Porque si yo logro hacer la gráfica de la función f' de x, estoy diciendo toda la información que puedo obtener a partir de ella, ¿no es cierto? Y estoy interpretando inclusive el signo, estoy interpretando el tema del crecimiento, es decir, un montón de cuestiones conceptuales que surgen a partir que yo logre confeccionar la gráfica de esa función f' de x. Algo habíamos comenzado a trabajar acá con Karina porque dijimos que, bueno, si empezamos a analizar por tramos, fíjense que tenemos un tramito que va desde 0 al punto x1. ¿Tá? Como para analizar el signo de la derivada primera y a partir de ahí ver hacia dónde la dibujamos y cómo la dibujamos. Fíjense que si tenemos el intervalo desde 0 a x1 y analizamos qué es lo que sucede con la derivada primera, f' de x, en todo ese intervalo, perdón, desde menos infinito sería, desde menos infinito hasta x1, desde menos infinito hasta x1, a ver qué es lo que sucede con este intervalo, con el signo de la primera derivada. ¿Qué les parece a ustedes? Desde menos infinito hasta x1. ¿La primera derivada será positiva o será negativa en ese intervalo? Negativa.
Es Negativa. negativa, Negativa. perfecto. Dos cuestiones vamos a sacar de la primera derivada como para que después la gráfica tenga un poquito más de precisión. Es negativa. Y además, si además de eso tenemos que determinar, siempre hablando de la primera derivada, además de ser negativa, la primera derivada, ¿será una función creciente o decreciente? ¿Ya podemos? Decreciente. ¿Perdón? Creciente. ¿Creciente? Fíjense Decreciente. ustedes lo siguiente, miren, si yo Decreciente. trazo en este punto, yo trazo la recta tangente, va a tener una pendiente negativa, ¿no? Pero resulta que acá la pendiente va a ser mayor, negativa, pero va a ser mayor. ¿Entienden? O sea, ¿qué significa con este? Acá, por ejemplo, va a tener pendiente -1, acá va a tener pendiente -2, acá -3, acá -4. O sea que, si vamos al caso, toma valores. Si bien en valor absoluto son mayores, pero al tener ser negativo, las pendientes son cada vez más chicas, vamos hacia el menos infinito. Es decir, que la derivada primera va a ser una función, si primero tiene el valor -2, después -3, después -4, después -5, es una función decreciente. No estoy hablando de la función f de x, que obviamente también es decreciente, sino que estoy hablando de la función derivada, que también va a ser una función decreciente. ¿Sí? Tochi, ¿Sí? una aclaración para los que estuvieron presencial los otros días. Dale. Te propuso ahí en el análisis, esto que vos estás haciendo, hacer Ajá. un renglón o una fila antes para ver qué es lo que pasaba también con la función original. O sea, en ese Perfecto. mismo intervalo que vos estás analizando la derivada, ver qué Ajá. pasaba con la función original, no sé si se acuerdan los chicos que estuvieron presencial, y entonces poníamos que la función en ese intervalo decrecía f de x, y ahí poníamos que la función derivada era negativa. Yo para que por ahí los que Exactamente. estuvieron presencial comparen el cuadrito que armamos los otros días en aula. Perfecto. Fíjense que desde ya que si tenemos, o sea, claro el concepto, ¿no es cierto? Que si una función es decreciente, la derivada va a ser negativa, ¿no es cierto? Porque está bien, si yo analizo el comportamiento de la función f de x, también obviamente puedo llegar a entender con más claridad aún qué es lo que sucede obviamente con la función derivada. Entonces, en ese intervalo, desde 0, desde menos infinito hasta x1, la función original es decreciente. Si la función original es decreciente, obviamente que la derivada va a ser negativa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, en el intervalo desde x1 a 0, la función original f de x, observen, supongamos que el máximo está acá en este punto, ¿no? Que está medio desplazado como me quedó a mí, en este puntito está el punto máximo. Desde x1 hasta 0, la función original, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es creciente o El no? valor es positivo y crece. Exactamente. La función original crece, por lo tanto, si en ese intervalo la función original crece, ¿qué opinan ustedes con respecto a la derivada? ¿Será positiva? Positiva. Positiva, perfecto. La derivada es positiva. Y otra preguntita, ¿y yo puedo saber acá si la función derivada en ese intervalo crece o decrece? Ojo, la función derivada, yo sé que hay que tener imaginación acá, ¿no es cierto? Pero sabemos que la función original crece, desde ya. Pero, ¿y la derivada? Que ya sabemos que es positiva. Pero ¿será creciente o decreciente? La derivada, ¿eh? Creciente. ¿Les parece a ustedes? Yo voy a trazar, si yo trazo la recta tangente acá, fíjense, acá la recta tangente va a tener, por ejemplo, vamos a suponer acá, la recta tangente va a tener pendiente 3. Acá va a tener pendiente más chica, ¿o no? Acá va a tener una pendiente más chica aún. ¿Ven que las pendientes se van achicando? Es decir, van tomando valores cada vez menores, ¿o no? Acá tiene una pendiente más pronunciada que la pendiente que tengo en este otro punto o que tengo en este otro punto. Otra cosita que por ahí podemos analizar, gurises. Si analizamos la función original, fíjense ustedes en este tramo, estamos analizando el tramo desde x1 hasta 0. La función presenta una concavidad hacia abajo o una concavidad hacia arriba. Hacia abajo. Concavidad hacia abajo o convexa. Y si la concavidad es hacia abajo o convexa, ¿qué les parece cómo debe ser la derivada de la derivada de la función original?
¿Se acuerdan? Negativa. Decreciente. Negativa, o sea, negativa no, perdón, decreciente. Si la derivada es una función decreciente, en ese intervalo la función presenta una concavidad hacia abajo. O sea que acá la derivada de la función es una función decreciente. Sigue siendo decreciente la función derivada. ¿Y por qué digo que es decreciente? Porque la gráfica de la función presenta una concavidad hacia abajo. Por lo tanto, tengo que seguir analizando nuestra función derivada, que no solamente, fíjense, uno dice, como es positiva, la hago creciente. Y no, si la gráfica de la función presenta una concavidad hacia abajo, entonces la derivada de la función original no le queda otra que ser una función decreciente. Yo sé que cuesta imaginarse, ¿no es cierto? Porque hay que tener en cuenta muchas cuestiones cuando uno analiza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la derivada si no conoce la expresión analítica? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos otros ejercicios para analizar con ustedes, quédense tranquilos. Acá justo elegimos uno que no era muy fácil, ¿no? A ver, analicemos la función original, f de x, la que está trazada con verde ahí. Fíjense, desde 0 a x2, fíjense en el intervalo en el que estamos trabajando. En ese intervalo, la derivada, ¿será positiva o negativa? Negativa. Negativa. Fíjense que es una función totalmente decreciente en ese intervalo. Muy bien, como dijeron ustedes, la derivada en ese intervalo, desde 0 a x2, va a ser negativa porque la función original, ¿no es cierto?, es decreciente. Perfecto, va a ser negativa la primera derivada. Y fíjense ustedes lo siguiente. A ver, la función sigue siendo cóncava hacia abajo. Entonces les pregunto, ¿la derivada será una función creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Sigue siendo una función decreciente, la función derivada, ¿no es cierto? Fíjense que esto tengo que tenerlo en cuenta en el momento de hacer la gráfica de la función derivada, porque ¿qué es lo que sucede? Fíjense ustedes que si no tengo en cuenta esto, por ahí quizás dibujo la gráfica de una función que es creciente cuando no lo es, ¿está? Bien. Tochi, ¿Sí? perdón, ahí hay algo importantísimo que dijiste que yo lo anotaría si A me ver. permiten, chicos, ustedes anotarse en sus apuntes, porque el concepto donde más complicado está con respecto a la recta tangente de entender, con la imaginación, como vos decías, era entre x1 y 0. Entonces, por ahí lo que acaba de decir Tochi es fundamental. Si es cóncava hacia abajo la función, ¿está? Como la que estamos, las dos tramos que estamos dibujando, su derivada va a ser decreciente. Ese es un apuntecito para anotarse en algún lugar. Exactamente. Porque como vos bien dijiste, acá entre x1 y 0, uno ve la pendiente y dice, pero la pendiente es positiva. Pero la concavidad de la función, la forma que tiene, nos dice que su derivada primera, además de ser negativa, va a ser decreciente. Exactamente. ¿Bien? Son dos cositas para tener en cuenta, Ulises, ¿eh? ¿Qué les parece si analizamos el otro tramo que tenemos aquí? Vamos a analizar primero desde x2. No tiene sentido analizar desde x3 acá, pero bueno, desde x2. Y fíjense que en x3 simplemente tenemos el corte con x, pero ahí no tenemos ningún valor importante en el sentido de que acá la función no cambia de concavidad. Fíjense que no hay un máximo ni un mínimo, así que podríamos analizar directamente desde x2 a más infinito, ¿no? Entonces, a ver qué sucede ahora si analizamos todo ese tramo. Y fíjense qué va a pasar ahora con la... Primero, si yo analizo la función original, es una función creciente, decreciente. ¿Qué les parece a ustedes? La función original, f de x, la que está trazada con verde. Creciente. Es creciente. Por lo tanto, ya puedo establecer si nuestra derivada en todo ese intervalo va a ser positiva o negativa. ¿Qué opinan ustedes? Positiva. Va a ser positiva, perfecto. ¿Por qué? Porque la función original es creciente, la derivada me da positiva. Y ahora tengo que analizarla para que la gráfica me salga un poco más precisa. Tengo que analizar entonces ahora qué sucede con la función derivada, si es una función creciente o decreciente.
Más allá que sabemos que el signo va a ser positivo, ¿no es cierto? Pero va a ser, tengo que dibujar una función creciente o una función decreciente. Creciente. Decreciente. Decreciente, porque claro, fíjense que la función que hemos dibujado, que está media, no está muy linda trazada, pero es una función que sigue siendo cóncava hacia abajo, entonces la función sigue siendo decreciente. O sea, a pesar de todas las variaciones que tiene la función original, cuando yo tenga que dibujar la función derivada, siempre voy a tener que dibujar una función que en todos los tramos en la que la dibuje, tengo que dibujarla en forma decreciente. Pero bueno, hay otros puntitos para tener en cuenta acá que me van a influir obviamente en la gráfica de la derivada. Uno tiene que ver con lo que pasa en el punto X1. Profe, antes de que usted investigue eso, Sí, señor. ¿puedo hacerle una pregunta? Todas. ¿Esa función, ese gráfico, corresponde a una función continua? Ay, qué sé yo, habría que No, preguntarle es a Mauricio. discontinua en X2. No escuché. Bien, bien. Y hago otra preguntita yo a raíz de lo que dice Fabián. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Será derivable esa función? Porque acaso estamos hablando de la derivada y no analizamos primero si era derivable. En ¿Por qué? X1 y en X2 no es. En X1 es Exactamente. anguloso. Exactamente. En X2 la función no es derivable porque ahí la función no es continua, ahí no está definida. Y en X1 tampoco es derivable porque ahí tenemos lo que llamábamos punto anguloso, ¿se acuerdan? Por eso lo descartamos al X1 del dominio, por eso que si yo tengo que decir qué pasa en X1 con respecto a la primera derivada, si bien ahí la función es continua, por lo tanto está definida, tiene límite, etc., fíjense que en X1 tenemos que ver, para cuando hagamos la gráfica, que ahí en X1 no existe f' de X1. O sea que tengo que hacer algo ahí, no puedo dibujar, hacer una gráfica y no tener en cuenta que en ese punto la función derivada no existe. De la misma manera, cuando yo tengo que dibujar la gráfica de la primera derivada, me tengo que acordar también que al tener un punto de discontinuidad, y casi nada, miren, una asíntota nada menos, en X2 tampoco existe la primera derivada. Digo como para que no se me ocurra hacer una gráfica continua en estos puntos donde la derivada no está definida. Pero hay otro punto interesante a tener en cuenta, que es en x igual 0. ¿Qué pasa en x igual 0 con respecto a la derivada? Se hace El 0. máximo. Exactamente. Y por lo que vemos en la gráfica, fíjense que f' de 0, bueno, f' de x en ese punto, en x igual 0, nos va a dar 0. ¿Y será un punto extremo? En la gráfica ya los dice, ¿no es cierto? Y obviamente que sí, que va a ser un máximo, ¿no es cierto? Va a ser un máximo relativo porque en ese punto donde se anula la derivada, y vimos ya que antes de ese punto y después de ese punto la derivada tienen distintos signos. ¿Tá? Fíjense que acá en 0, antes del 0, a la izquierda del 0, la derivada es positiva, a la derecha del 0 la derivada es negativa, ahí tenemos un máximo. Bueno, creo que ahí tenemos bastante información, gurises, como para tratar a ver si nos sale la gráfica de la derivada. Vamos a ver, es todo un desafío ahora, a ver si nos sale, ¿les parece? Vamos a dibujarla con otro color y con otro trazo. A ver, observen ustedes lo que tenemos que hacer. Desde menos infinito hasta x1, tenemos que dibujar una gráfica de una función que es menor que 0, ¿está? Es menor que 0, o sea que la vamos a tener que dibujar por debajo del eje X, y que a su vez es decreciente. ¿Está? ¿Se entiende lo que tenemos que hacer? Casi nada, ¿no? Tenemos que, en este punto, acá donde tenemos X1, aquí, en este puntito, acá nos encontramos, yo le voy a trazar para... Esto va a marcar una diferencia, también por eso los marco así con otro, no como si fuese una asíntota, pero fíjense, en X1, acá nuestra función va a presentar un punto donde la derivada no existe. Desde menos infinito hasta X1,
la derivada, la función que tengo que dibujar tiene que ser negativa y a su vez decreciente. ¿Qué les parece? ¿Qué dibujaríamos y dónde lo dibujaríamos? Bueno, ya que del eje X para abajo. ¿Y cómo lo dibujaríamos? ¿Tienen idea o no? ¿Puede ser en forma de C hasta que toque la X1? En forma de C. Y si lo hacemos como esta que está aquí arriba, pero más abajo, También. puede ser, por ejemplo, dibujar algo más o menos así. Acá vamos a hacer un redondelito vacío, acá la función derivada no está definida. ¿Cumple con las condiciones que marcamos acá? Fíjense, está debajo del eje X, o sea que es negativa. Es una función decreciente, perfecto, es decreciente, y en X1 ahí no está definida. Fabián, ¿vos cualquier cosa? ¿Compartís la gráfica con nosotros o no? Sí, sí. Pero Todavía no. ¿y lo pude haber hecho recto? No sé qué les parece, ¿podríamos haber hecho un tramo recto para abajo, sí? Sí. Y sí, Sí. lo que pasa es que si hago un tramo recto, Ulises, ¿saben con qué me puede pasar? Que cuando llego a un determinado punto me va a cortar el eje X, o sea que, ¿entienden? Claro. O sea que, a lo sumo, yo diría que como en ningún momento la derivada se hace positiva, acá estamos diciendo que desde menos infinito hasta X1, la función derivada es menor que 0, entonces el eje X ahí se comportaría casi como una asíntota horizontal. ¿Entienden? Cuando X tiende al menos infinito, porque la gráfica de la derivada nunca va a llegar a cortarla, nunca se va a hacer 0 la derivada, y siempre va a ser negativa en todo ese intervalo. Así que, profesor, así que, niño Pascal, yo diría que Muchas la recta gracias. quizás no sea lo más aconsejable para este caso. ¿Está? Muy bien. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque es lo más fácil de dibujar y lo hacemos con una recta. Y ese concepto Exacto. que vos dijiste de que no se puede cortar en ese lugar el eje de las X es fundamental. Por eso era la... Muy bien, muchas gracias. Buena aclaración. María Laura tiene una pregunta, Tochi. Dale, María Laura, te escuchamos. Ya te la leo si querés. Dice, Dale. el decrece, o sea, ella debe estar diciendo si el intervalo de decrecimiento es solamente para la derivada, en ese caso que estás dibujando. Estamos hablando solamente de la derivada. Estamos analizando esto que escribimos acá, lo estamos tratando de dibujar ahora. Esto que escribimos acá, estamos tratando de hacer una gráfica que cumpla con las condiciones que escribimos aquí a la derecha. O sea, esto de que decrece es la derivada. La derivada tiene que ser una función decreciente. Tiene que ser una función decreciente. Nos referimos a la derivada. A ver, gente. Vamos al segundo tramo. ¿Estamos, Laura? Sí. Desde X1 a 0, dice que la función ahora va a ser positiva y decreciente. ¡Apa! ¿Y cómo hago? Miren hasta dónde llegué acá abajo. ¿Cómo hago para que sea positiva y decreciente? ¿Puede ser que sea de ese punto hasta el punto máximo? Desde acá, Ajá. pero tomaría valores negativos. Y fíjate que en este intervalo la derivada siempre es positiva. Profe, ¿se puede hacer como una asíntota en X1? Y Una que asíntota en X1 podría ser una asíntota en X1, perfecto, hacia arriba, ¿sí? Y que Claro. desde arriba Y baje. podría ser una asíntota, perfecto, y yo pues si querés, hay dos posibilidades, o hacer una asíntota o hacer un puntito aislado acá y volver a hacer una función de este tipo, por ejemplo. También si vos decís una asíntota me parece perfecto, donde la asíntota sea X1, me parece perfecto, está bárbaro, que esta línea que yo hice acá, que la terminé con el agujerito acá, podríamos haberla hecho asintótica con X igual a 1. Sí, señor, podría haber sido. Y antes de X1 también. Y antes de X1 también, acá podríamos haber dibujado esto así, con una asíntota, que el X1 sea asíntota. Perfecto, Ulises. Hubiese sido bárbaro también, por supuesto que sí. Como no sabemos cuál es la expresión analítica, podemos obtener distintas gráficas de la derivada, pero que todas cumplan con esta condición. Perfecto, Ulises. Podría haber sido una asíntota hacia la izquierda y hacia la derecha de la función. Perfecto. Gente, y acá se hace 0 la derivada en 0, ¿no? Ya lo vimos, que acá en x igual 0, la derivada se hace 0, y a partir de ahí, a partir del 0 y hasta x2, fíjense que la derivada toma valores negativos y siempre decreciente. Así que acá, si les parece,
Ustedes díganme cómo lo dibujaríamos, a partir del 0 hasta x2. Haría como una curva y también Ari. haría una asíntota en X2. Y también asíntota, perfecto. Podríamos hacer una curva que siga siendo decreciente y, como decís vos, también asíntota con el eje X, con el eje X igual a X2. Perfecto. Fíjense, desde 0 a X2, la derivada toma valores negativos, está por debajo del eje X, y siempre sigue siendo una función decreciente. Cumple con las condiciones. No llegamos a X2. Si ustedes en vez de hacer la asíntota hubiesen hecho como yo hice de este lado, también está perfecto, está muy bien. Bien, ahí terminamos con la gráfica para el tramo desde 0 a X2. Ahora tendríamos que dibujar el otro tramo, que va desde X2 a más infinito. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo dibujaríamos ese tramo? Yo estoy dibujando con celeste acá, lo que estamos dibujando con celeste es la... Sería por arriba del eje X. Correcto. Por arriba del eje X. ¿Y qué más? Y que salga de la asíntota X2, de allá arriba para abajo. Y decreciente, exactamente. Fíjense que el eje X acá, el eje X, también va a ser una asíntota para esta función, para esta parte de la función, porque dice que, a ver, dice desde acá, ¿ven? Desde X2 a más infinito, la función siempre va a ser positiva, la función derivada. Por lo tanto, nunca va a cortar al eje X. O sea que acá también tenemos que tener cuidado cuando hagamos la gráfica, esa aclaración que hizo Fabiana hoy, ven que nuestra función, en todo caso, sea asintótica con el eje X. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la gráfica nunca va a cortar el eje X, porque nunca se va a hacer 0 la primera derivada en ese intervalo hacia el más infinito, ¿no? Siempre va a tomar valores positivos y siempre va a ser decreciente. Ochi, ¿Sí? María Laura hace una pregunta en el chat. Dice, ¿por qué la gráfica verde pasó por X3? Estoy completando mi gráfica del martes y no la tengo así. Creo que esa fue una sugerencia de Luciano, me parece que pasaba por ahí o algo así, no me acuerdo. Ah, puede ser que la hayamos cambiado, entonces ahora, yo la tenía que no pasaba por X3, o sea, pero de todos modos, fíjense que no. De todos modos ese punto X3 es donde la gráfica corta al eje X, y fíjense que en cuanto al comportamiento de la primera derivada, Laura, no nos afecta demasiado, porque en X3 la función en ese punto no cambia ni de creciente ni a decreciente, no cambia de concavidad, o sea que la gráfica que nosotros obtuvimos ahí con celeste en ese tramo donde está comprendido X3, si hubiese estado el X3 o no hubiese estado, fíjate que no nos afecta demasiado en la gráfica de la primera derivada. ¿Está? Porque fíjate que de todos modos la función siempre que dibujamos ayer o la que estamos ahora acá, fíjate que siempre desde X2 a más infinito, tengas o no tengas ese X3, siempre la dibujamos en forma creciente. Por lo tanto, fíjate que la gráfica no nos va a cambiar, la gráfica que está con celeste en ese tramo. ¿De acuerdo? No, sí, ahí me di cuenta que la X3 era como marcando un punto donde cortaba nomás. Claro, exactamente. O sea, me parece que ahí tenemos que marcar otro intervalo, pero fíjate que con respecto al crecimiento o decrecimiento de la función, no nos afecta en lo más mínimo. Es simplemente un 0 de la función original, pero que no hay cambio de concavidad, no hay cambio de crecimiento o decrecimiento, no hay máximo ni mínimo, no hay nada raro como para que nos afecte en el gráfico de la primera derivada. ¿Está? Así que no tengas problema que ese X3 si lo pones o no lo pones es lo mismo. ¿Está? Gente, sé que no es fácil, ¿no? Fíjense todo el tiempo que nos llevó tratar de analizar qué pasaba con la primera derivada como para confeccionar una gráfica más o menos coherente, ¿no es cierto? Y que, que sea coherente con todos estos criterios que hemos visto respecto a la información que justamente nos proporciona la primera derivada. No vamos a pedir la segunda derivada porque para esta gráfica, hallar la segunda derivada, teníamos los otros 40 minutos los dedicaríamos exclusivamente a hallar la gráfica de la segunda derivada. Pero ahora ni bien nos reconectemos, vamos a analizar otras gráficas, que ya están hechas, quédense tranquilos, pero vamos a tratar de analizarlas con ustedes a ver qué tal nos salen. Gente, más o menos quedó entendido cómo es que, dada una función, cómo se confecciona aproximadamente, obviamente, la gráfica de su derivada. ¿Está?
aproximadamente, porque obviamente que no sabemos analíticamente cuál es la expresión de la función que está con verde. Y por ahí quizás ustedes obtuvieron gráficas diferentes a esta que yo hice con celeste, pero que tienen que ver con todo este comportamiento que vimos acá. Y por lo tanto, también pueden ser distintas gráficas, pero que nos den exactamente la misma información. ¿Está? Nos reconectamos dentro de un ratito, si les parece, porque ya se va a cortar. Tomen nota de esto por las dudas. ¿Vale? Y nos vemos en ratito. Dale. ¿Listo?